Hola, hola, muy buenos días, que el Señor le bendiga. Hoy tenemos el 22 de octubre de 2023. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor que nos permite una vez más cumplir con este propósito que el Señor ha puesto en nuestro corazón de llevar cada domingo a esta hora de la mañana un mensaje de la palabra de Dios para cada uno de ustedes. Es nuestra oración que cada porción de la palabra que compartimos aquí cada domingo sea de bendición para su vida. Eh, Queremos invitarle también a que ore por nosotros, nos tenga siempre presentes en sus oraciones para que esta actividad siga adelante, que el Señor disponga a sus siervos cada domingo para presentar su palabra. Siempre hay una porción de la palabra del Señor para compartir. El Señor es fiel en dar el alimento espiritual y agradecemos mucho las oraciones de cada uno de ustedes para que podamos continuar adelante con esta actividad cada domingo. Sabemos por testimonios que nos dan personalmente muchas personas en diferentes lugares que el Señor trae bendición a muchas vidas a través de esta actividad cada domingo. Queremos invitarle a que en este canal en el que usted se encuentra en este momento, se llama Centro Bíblico Bucaramanga en YouTube, uh, explore todo lo que tenemos allí para su edificación. Hay cantidad de contenido, gran cantidad de contenido disponible, clasificado por listas de reproducción, los estudios que hemos tenido en nuestras reuniones habituales, estudios por temas específicos, las reuniones con parejas, cada uno de los temas importantísimos que hemos tratado en esas actividades, las reuniones de damas también, la edificación, los temas que han compartido las hermanas en ese tiempo, está disponible ahí para que usted pueda repasarlo y pueda edificarse espiritualmente a través de este contenido. Centro Bíblico Bucaramanga se llama el canal de YouTube, y también si usted se suscribe y activa la campanita cada domingo que hacemos esta actividad, y cuando haya algunas otras actividades que hacemos regularmente, usted reciba una notificación y pueda estar al día eh, con nuestras actividades regulares. También queremos invitarle a nuestras actividades en la semana. Tenemos actividad en la virtualidad a través de la plataforma Zoom. Estamos reuniéndonos por este medio para estudiar la palabra de Dios. Nos encontramos, tenemos un tema que en este momento, a esta altura del año, en octubre de 2023, por si acaso usted lo ve en otro momento, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. Preciosos estudios. Antes de este tuvimos la serie de estudios de Salmos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 72, que puede encontrar en la lista de reproducción de Salmos en el canal de YouTube. Bueno, cada martes nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Sentimos que a través de esto que hacemos, estamos logrando el propósito de edificarnos, de nutrirnos a través de la preciosa palabra de Dios. Lo hacemos a través de la plataforma Zoom. Nos encontramos a las 6:30 todos los martes. Así que bienvenido, bienvenida. Está usted invitado a nuestra reunión de los martes a las 6:30 para estudiar la preciosa palabra de Dios. Los días miércoles las damas también tienen un espacio precioso donde hay comunión, compañerismo entre las hermanas, edificación, estudian la palabra de Dios. Todas invitadas, miércoles a las 7 de la noche también a través de la plataforma Zoom. Y los días jueves nos reunimos para orar. Juntos presentamos eh, peticiones, acciones de gracias, motivos de oración, y juntos oramos por esos motivos de oración. Tiempo precioso donde podemos sentirnos fortalecidos a través de la oración, en la intercesión, orando los unos por los otros, viendo las necesidades individuales de la iglesia del Señor también, de la obra del Señor, y juntos oramos por cada una de estos motivos, cada uno de estos motivos de oración. Así que invitados a nuestra reunión de oración los días jueves a las 6:30 de la tarde.
Y en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga nos encontramos todos los domingos y especialmente a las 10 de la mañana hay una actividad para toda la familia. Actividades para niños, clases para que los niños puedan aprender de la palabra de Dios, manualidades, coros para que los niños puedan también pasar un buen momento aprendiendo de la palabra de Dios y nutriéndose, edificándose, preparándose para el futuro a través de los principios que nacen de la palabra de Dios. Como digo siempre, enseñamos a amar a Dios sobre todas las cosas. De eso se trata. Así que le invitamos, 10 de la mañana, hay una reunión en el salón principal, un estudio de la palabra de Dios y, como ya decía, actividades para niños. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí está el centro bíblico que inicia esta actividad en punto de las 10 de la mañana. En la meseta de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte, carrera 17, número 58-191, también tenemos puertas abiertas para iniciar esta actividad a las 10 de la mañana. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera, número 4506. Allí les esperamos a todos para que vengan en familia, nos encontremos y pasemos un buen momento de comunión y un buen momento aprendiendo de la palabra de Dios. Les invitamos a las 10 de la mañana, todos bienvenidos a nuestras actividades. Ahora vamos a compartir unos cánticos que esperamos también sean de bendición para su vida y después de esto vamos a seguir con el estudio de la palabra de Dios. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonar para que seáis perdonados. Cristo dijo perdonar para que seáis perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Mandamientos nuevos doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya vive en mí. Para mí en mi vida es todo, siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfos me da. Si estoy enfermo,
alma seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo, Cristo Jesús ya vive en mí. Para mí en mi vida es todo, siempre feliz con Él seré. Si estoy alegre, me aumenta el gozo. Si pruebas tengo, triunfos me da. Si estoy enfermo, Cristo me alienta y da mi alma seguridad. Bueno, muy bien. Gracias al Señor por estos cánticos y vamos ahora a seguir adelante con el estudio de la palabra de Dios. Siempre me gusta decir, antes de seguir con el tiempo de meditación de la palabra de Dios, es importante que preste usted atención a lo que Dios tiene para usted. El privilegio que podemos llegar a la presencia de Dios y que hay una porción de la palabra que sirve de alimento espiritual para cada uno de nosotros. A través de la palabra de Dios encontramos exhortación, ánimo, aliento, enseñanza, edificación, y por eso es importante tener nuestro oído espiritual afinado para oír lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra por la obra de su precioso Espíritu Santo. Así que concéntrese en lo que el Señor tiene para dar. Si usted tiene la posibilidad de aislarse, de apagar cualquier distractor a su alrededor y concentrarse en lo que el Señor tiene para decirle, sería importante que lo haga. Lo invitamos a que lo haga. Y vamos adelante con lo que el Señor tiene para darnos a través de su palabra en esta mañana. Bueno, muy bien, aquí estamos. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el ejercicio de la bondad. Hace 8 días y con base en unos estudios que tuvimos en un tiempo de conferencias acerca de la bondad y la severidad de Dios, era el tema de ese tiempo. Estuvimos analizando a través de diferentes episodios bíblicos esa
ese contraste entre la bondad y la severidad de Dios. Y de eso tuvimos un estudio el domingo anterior. Y a partir de eso me quedó pues una inquietud rondando mi cabeza y el Señor me llevó a este tema, el ejercicio de la bondad. Estuve en contacto en estos días con un emprendimiento que hay, un personaje hizo un estudio, un análisis acerca de la necesidad de los actos de bondad para el ser humano como una terapia de vida. Y en algunas empresas estaban o están adoptando a través de una aplicación una dinámica relacionada con actos de bondad, donde pues la aplicación va sumándole puntos y va estableciendo retos, recordatorios también de hacer actos de bondad. Y en una de las exposiciones que hacía este emprendedor, pues él decía que los actos de bondad normalmente se revierten como paz interior y también como un boomerang que regresa bondad. Quien recibe actos de bondad, regresa actos de bondad. Y entonces estuve como inquieto con el asunto y mirando a través de la Biblia lo que es la bondad y es de lo que quiero compartir en esta mañana. Y antes de seguir adelante, quiero invitarlos a que oremos y nos dispongamos en las manos de Dios para este tiempo. Amado Dios y Padre, gracias porque podemos estar delante de tu presencia aún de esta manera y sabemos que al otro lado de esta pantalla hay personas que por diversas circunstancias no pueden acudir o quizás no sienten hacerlo, de ir a un lugar de reuniones y encuentran en esta forma una manera de nutrirse de tu palabra. Y gracias, Señor, porque nos permites el privilegio de disponer del tiempo y de los recursos suficientes para llevar la palabra tuya a cada uno de quienes están ahí al otro lado. Señor, oramos por cada uno de quienes están escuchando tu palabra a través de este medio y oramos por tu palabra en este momento para que tú obres a través de ella, por la obra de tu Santo Espíritu en cada uno, que tú permitas que yo no sea más que un canal a través del cual tú te comunicas y llevas audiblemente y en este caso visiblemente esta exposición a cada uno de quienes están escuchando y viendo esta transmisión. Oramos, Señor, para que haya bendición espiritual a través de tu palabra. Y nos disponemos en tus manos, oh Dios, dándote gracias a través del Señor Jesucristo. Amén. Veíamos en el estudio anterior relacionado con la bondad y severidad de Dios que lo primero que hay que empezar diciendo es que la esencia de Dios es que Él es bueno. Y exponía en el estudio anterior que juzgamos nosotros la bondad de una persona por sus actos buenos. Pero de Dios podemos decir que Él en su naturaleza es bueno, aún en aquellas situaciones en las que nosotros humanamente no podemos entender ni ver la bondad de Dios. A veces juzgamos una enfermedad, o hay quienes juzgan una enfermedad como un motivo para decir, bueno, y entonces la bondad de Dios, ¿dónde está? Pero lo que nos enseña la palabra y que nos lo muestra el salmista en varios de sus cánticos o de sus salmos, específicamente el 100, que ya lo habíamos visto en el estudio anterior, el Salmo 100, el versículo 5 dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hay que tener cuidado cuando nos referimos a las características de Dios, que las juzgamos desde la perspectiva humana
pero también que nosotros queremos muchas veces ver a Dios como nosotros lo queremos ver. Me explico. Hay personas que quieren ver a Dios solamente desde el ángulo de la bondad, diciendo que solamente Dios es bueno. Lastimosamente también hay otros que quieren ver a Dios desde el ángulo de la severidad, desde la rectitud, desde el Dios castigador, severo, justo, radical. Pero notamos a través de la palabra de Dios que siempre hay un equilibrio. Y pensaba mucho en ese aspecto en estos días meditando sobre este tema, en cuanto a que la esencia de Dios en su perfección, porque Dios es perfecto, hace que Él tenga el equilibrio perfecto, insisto ahí con la palabra perfecto. Dios es bueno y no es solamente una cosa o solamente la otra. Dios es justo, es recto. Dios es perfecto. Entonces, cuando una cosa es perfecta, pues es que no tiene ningún reparo. Si yo veo un círculo, una esfera y la califico como perfecta, es porque no tiene ninguna protuberancia o un hundimiento, un hueco, y que todo lo puedo calificar como perfecto en su forma. Hablar de Dios en su bondad implica que Él mismo en toda su esencia es perfecto y su perfección lo lleva a saber que Él no se puede quedar solamente inclinado hacia un lado o en contraste inclinado hacia el otro. Dios en su esencia es bueno y de allí tiene que partir todo. Creo que me quedó un error ahí, dice el Señor, eso quiere decir el Señor es bueno. Se fue una S ahí en vez de una L. Dios es bueno, el Señor es bueno. Dice el salmista, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y de allí tenemos que partir, entender que nuestro Dios perfecto es bueno. Y la esencia de Dios es su bondad. Dice el profeta Nahum en el capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Me llamó la atención mucho este texto por esa aclaración que hace en la segunda parte del texto. Dios conoce a los que confían en él. Jehová es bueno. Y que a mí me da dolor y tristeza de saber que hay a mi alrededor personas que no confían en Dios y no pueden disfrutar de la bondad de Dios porque Él conoce a los que en Él confían. Él conoce su corazón, conoce mi corazón y sabe en qué parte o en qué sección o en qué grupo de personas está usted y estoy yo. Estuvimos hablando o hemos estado hablando durante a lo largo de todo este año en los episodios de los domingos acerca de la fe. Y este conoce a los que en él confían, tiene que ver con la fe. Creer en Dios y creerle a Dios. Y quien cree en Dios puede experimentar su bondad. Y tengo que hablar ahí en primera persona. He experimentado en medio de situaciones adversas, en medio de circunstancias duras que nos tocan, nos afligen, nos agobian, nos arrodillan en algunos momentos en el sentido de aflicción. Vemos la bondad de Dios. Vemos como Dios es misericordioso, como decía el salmista en el texto que vimos antes.
Pero ver la bondad de Dios es para los que confían en Él. Vemos la bondad de Dios a través de los ojos de la fe. Y Dios es bueno. Y el Dios en el que yo creo, vuelvo a hablar a título personal, es un Dios que a mí me ha llenado de muchos beneficios. A través del Señor Jesucristo, Dios me ha dado ciudadanía celestial. Me ha dado privilegios espirituales. Puedo confiar plenamente en mi Señor y mi Dios, porque de Él recibo todo lo que necesito. Estoy aprendiendo cada día más a confiar en Él y cada que aprendo un poquito más a confiar en Dios, veo más la bondad de Dios. Y esto no quiere decir evangelio de la prosperidad. Quiere decir realmente ver la bondad de Dios cada que confiamos un poco más en Él. Muchas veces, y lo digo también desde mi experiencia, yo quisiera poder inyectarle eso que siento hoy día a muchas personas alrededor mío, que no se trata de dinero, comodidades, abundancia en el sentido material, se trata de paz, se trata de una sensación desde adentro que la verdad es difícil explicar con palabras, pero cada que confío más en Dios, cada que confiamos más en Dios, vemos mucho más la bondad de Dios. Qué precioso. Y eso en comienzo es lo que quiero compartir. Pero el enfoque del pensamiento de esta mañana está orientado hacia ¿qué hacemos con ese ver la bondad de Dios? Cuando experimentamos la bondad de Dios, ¿me quedo yo con todo eso? Y entonces ahí viene lo que estaba explicando al comienzo de este tipo de retos que también estuve mirando ahí, muchas personas enfocadas en esos propósitos de motivar los actos de bondad como una terapia. Y en una explicación, en un diccionario, o no en un diccionario, uh, el significado de bondad desde el aspecto bíblico y decía que, palabras más, palabras menos, todo creyente debía practicar actos de bondad. A mí ese tipo de cosas de la vida cristiana práctica realmente me tocan mucho porque siento que es una verdad, es una realidad. Hay muchos enfocados en religiosidad, pero la vida cristiana, conforme al ejemplo del Señor Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con actos de bondad. No para alcanzar salvación. No estoy pensando en buenas obras, como muchos creen, de ir a llevar comida a un ancianato o a un lugar especial donde haya gente necesitada, dar diezmos, ofrendas, dineros, donar cosas para alcanzar la salvación. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de un creyente que ya es hijo de Dios y hay que resaltar aquí que la única manera de ser hijo de Dios es a través del Señor Jesucristo. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 12. El 11 dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. El 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que la potestad o el derecho, si se quiere, de ser hijo de Dios, se consigue a través del Señor Jesucristo, de recibir al Señor Jesucristo, de creer en el nombre del Señor Jesucristo. Y es así, de claro. Pero eso
y todos los privilegios que se reciben, debe llevarnos a vivir una vida conforme a esa dignidad, a esos privilegios que recibimos a través del Señor Jesucristo. Entonces, Mateo en el capítulo 22, versículos 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, son palabras del Señor Jesucristo, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cumplir este mandamiento de amar al prójimo como a mí mismo me lleva a ejecutar actos de bondad. Porque es que el amor no tiene que ver con cosquillitas y con un sentimiento especial como cuando usted se quema, sino el amor es expresar a través de actos de amor ese amor. Y el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, nos habla del Señor Jesús y de Dios, el Padre, diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó de una manera tan intensa y tan profunda que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se origina los actos de bondad desde el amor y es un mandamiento amar al prójimo como a sí mismo. ¿Quién es el prójimo? Todas las personas que están alrededor nuestro, ¿cierto? Entonces, el mandamiento es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y encontramos en la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículos 31 y 32, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. A partir del amor viene los actos de bondad. Ser benigno es, desde lo profundo de nosotros, hay una esencia de hacer cosas buenas. Ser benignos, y benigno tiene que ver en su raíz de la palabra con bueno, y bondad viene de esa misma raíz de la palabra, de ser bueno, actuar de buena manera, hacer cosas buenas, ser benignos, dice, unos con otros. Ser benignos unos con otros es una acción que implica interacción con otras personas. Yo no puedo ser benigno encerrado en un cuarto, orando, haciendo nada. Ah, ese muchacho, eso es lo más de bueno, no se mete con nadie, ni sale de ese cuarto. ¿Cómo puede ser benigno? Porque dice es unos con otros. O sea, esa benignidad, esa bondad, esa esencia de hacer cosas buenas, debe llevarnos a manifestarla los unos con los otros. Veíamos en el mandamiento del amor, es amar al prójimo, amar a la persona que está a mi lado, al vecino, al compañero de trabajo, al amigo, al que no conozco inclusive. Cosa difícil. Y el mandamiento de ser benignos va más allá, no solamente decir, sí, yo a ese muchacho, o a esa muchacha, o a ese señor, o a esa persona, o a ese vecino, o a ese señor que me hizo, yo lo perdoné y no pasa nada. Nos manda a ser benignos, a hacer actos de amor, actos de bondad para con esa persona.
benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estoy recordando en este momento lo que estuve leyendo acerca del emprendimiento de la aplicación que tiene que ver con actos de bondad. Y entonces, una de las cosas que hace es que en cualquier momento del día, así como el que tiene una aplicación para hacer ejercicio o para alimentarse bien, esta aplicación le dice, haga en este momento un acto de bondad con alguien de su familia o con un compañero de trabajo. Entonces, a la persona le toca ir, comprar un caramelo, como se dice en Santander, un dulce, una pipa, dicen en algunos otros lugares, ir y llevárselo a alguien así de buenas a primeras. Mire, fulanito, mire, endulce su día, un caramelito, un dulcecito. O si le gusta el café, ir y buscar un café y llevarle, venga, fulanito, tómese un café a mi nombre, sin ninguna razón. Y me parecía tan interesante el asunto relacionándolo con lo que la Biblia nos enseña y que no hacemos diariamente, enfocarnos usted y yo en hacer un acto de bondad. Qué interesante, ¿cierto? Y lo encontramos aquí en Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos actos de bondad hace usted a diario? ¿Cómo cumple usted con este mandamiento de ser benigno con otras personas? Un saludo, una palabra de ánimo. Hay muchas maneras de ser benignos. Y qué bueno tener esa aplicación que nos lo recuerde. Hay algunos relojes, que los smartwatch, que le recuerdan si usted está inactivo por mucho tiempo y le dice, oiga, muévase, párese, haga algo, actívese porque lleva mucho tiempo sentado. Qué bueno que tuviéramos esa aplicación que nos diga qué actos de bondad ha hecho hoy y que podamos hacerlo. Sería un buen ejercicio, ¿no es cierto? Nos ayudaría mucho a ser obedientes a la palabra de Dios. El Señor Jesús nos lo narra en Hechos capítulo 10, versículo 38, su testimonio, su ejemplo. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo, dije como Dios, es cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. ¿Para qué? Dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Actos de bondad. El ejemplo del Señor Jesús en su unción no era ser el más erudito en las escrituras, aunque lo era, y notoriamente en el relato está escrito que sabía mucho de las escrituras, las estudió, las estudiaba, pero lo que narra aquí es que su unción del Espíritu Santo y el poder que recibió el mismo Hijo de Dios lo llevó a hacer bienes. No especifica qué bienes, porque también saca aparte los actos de milagros, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero hacía muchos
actos de bondad del Señor Jesús. Y ese fue su ejemplo a través de su ministerio en la tierra. Cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Podríamos, entre líneas, sacar como conclusión que la presencia de Dios en el Señor Jesús implicaba hacer bienes, sus actos de bondad. No solamente su unción, sino el hecho de que Dios estaba con él, tenía esa consecuencia o ese desenlace. Estar haciendo bienes, dice, y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Qué ejemplo tan especial. El mismo Señor Jesús. Ahora en Lucas capítulo 10, versículos 36 y 37, encontramos el ejemplo del buen samaritano. Versículos 36 y 37 nos dicen, después de narrar toda aquella historia que ya conocemos, hace la pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No es suficiente atender o ver la persona y pasar y mirar y de pronto decir, ay, pobrecito, mira, hagamos una oración, leámosle aquí un salmo. Peor aún el que pasó y ignoró la situación. Pero el samaritano se ocupó de atenderle, actos de bondad para con una persona que estaba allí maltrecha, que necesitaba de ayuda y que la ayuda implicaba complicarse la vida, gastarle tiempo, gastar de sus recursos, como vemos también allí, que está narrado en la parábola. Y la conclusión es que ese es el prójimo, el que necesita atención especial. Y la manera en que debemos responder como verdaderos creyentes, como verdaderos hijos de Dios, es en actos de bondad. Actos de bondad que implican en la práctica un compromiso con esa persona que necesita. Es importante entender que Dios nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios nos manda a ser benignos unos con otros. A través de su palabra lo encontramos. Dios en esencia es bueno y tenemos de su espíritu en nosotros. Eso implica que debemos expresar esa bondad con otros. Qué importante ser obedientes a la palabra de Dios. Y que el Señor a usted y a mí nos dice, ve y haz tú lo mismo. Si entendemos quién es nuestro prójimo, si vemos quién necesita de una palabra de aliento o de una ayuda práctica, el Señor nos dice, vaya y hágalo. Y miren este texto de Gálatas 6, versículos 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué preciosos textos. No nos cansemos de hacer bien. ¿Y la razón cuál es?
porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y ese segar tiene una implicación de recompensa al hacer el bien. El Señor es fiel. Yo no sé si usted lo ha podido comprobar, pero tengo que decir que yo sí. Cuando nos ocupamos de lo que el Señor quiere que usted y yo nos ocupemos, el Señor es fiel. Y si usted y yo hacemos el bien como el Señor nos lo manda, la palabra dice, a su tiempo segaremos y no desmayamos. No hacerlo de una manera interesada, buscando ese, cuándo voy a cegar, que tengo la promesa de que así será, pero igual está escrito así. Y usted y yo debemos enfocarnos en cumplir y obedecer lo que Dios nos manda, en ser benignos unos con otros, en ser bondadosos los unos con los otros, en amar a nuestro prójimo, en ir a hacer lo mismo que hizo el samaritano. Actos de bondad en la práctica. ¿Cuántas veces nos ejercitamos en la bondad cada día? ¿Qué pasaría si tuviéramos una alarma en nuestro celular que nos estuviera diciendo, ya hizo hoy un acto de bondad? O que nos estuviera marcando al final del día, actos de bondad hechos hoy, 0, 1, 2. Hermanos, creo que es importante meditar seriamente en eso. Que no nos cansemos de hacer el bien, como dice Gálatas 6, 9. Que no nos cansemos de hacer bien. Hay momentos y hay personas que no nos ayudan a cumplir con este propósito. Porque a veces, de una u otra manera, somos golpeados en nuestras emociones, nos desinflamos, como se dice coloquialmente, y nos cansamos. A toda hora yo poniendo y a toda hora yo haciendo y a toda hora yo. Pero la palabra del Señor nos invita a no cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos. Es bueno que podamos escribir en alguna parte como una tarea diaria. Si usa una agenda en su celular, poner una notificación. Un acto de bondad para hoy. ¿A quién? Escogerlo y programado hacerlo así. Sería interesante y nos ayudaría a cumplir con el mandamiento del Señor. En el mismo Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 22 y 23, nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Decimos como creyentes, como hijos de Dios, que tenemos el gozo de que el Espíritu Santo está en nosotros, lo cual es verdad. Pero ese hecho no debe ser para sacar pecho y decir es que yo soy cristiano y como cristiano, como hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Sino que eso debe obligarnos a usted y a mí como hijos de Dios
y como templo del Espíritu Santo, a manifestar este fruto de su Espíritu en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Veíamos sed benignos, y la benignidad es esa esencia de ser buenos, desde adentro sacar todo lo malo y desde adentro cultivar el hecho de ser buenos. Y la bondad son esos actos de amor que salen desde una esencia buena. Benigno o maligno. Se habla de un tumor de esos que salen en el organismo, dice benigno o maligno. O sea, benigno es sin trascendencia para la salud del paciente y maligno es, ya sabemos de qué se trata. Entonces, estas dos palabras aquí tienen que ver con eso. Desde adentro la esencia de ser buenos y la bondad, la expresión, la manifestación de esa benignidad como fruto del Espíritu. Usted y yo estamos obligados a dar fruto. Como templo del Espíritu, ser buenos, ser benignos unos con otros. Porque de eso se trata. Si somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que vivir, andar en el Espíritu. Y esta es la forma de andar en el Espíritu. A veces creemos que andar en el Espíritu es tener cara de santurrones, que andar en el Espíritu es tener una Biblia grande, que andar en el Espíritu es tener la casa llena de cuadros con textos bíblicos. Todo eso puede estar bien, pero andar en el Espíritu es vivir una vida práctica que agrada a Dios. Fruto visible, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El reto que quisiera dejarles hoy, ojalá para que lo podamos poner en práctica, es que nos esforcemos cada día por hacer actos de bondad. Qué bueno que cada día pudiéramos decir, hoy quizás es lo mínimo que puedo hacer, pero voy a llamar a alguien a darle ánimo. Voy a enviarle un regalo a alguien. Voy a compartir con alguien alguna buena experiencia. Tantas maneras que tenemos de hacer actos de bondad. Y qué bueno que podamos concientizarnos usted y yo que Dios nos manda a hacerlo. Qué bueno que podamos concientizarnos usted y yo que es el fruto del Espíritu Santo que está en nosotros. Y si no lo hacemos, seríamos una situación extraña. Así como el árbol de mangos que no da mangos, causa extrañeza, que lo normal es que un árbol de mangos produzca mangos. Lo normal es que un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo produzca amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y como ya hemos dicho, la bondad son esos actos, ese ejercicio práctico de ser bueno. Actos de bondad. Pongámoslo en práctica. Agradamos al Señor, damos buen testimonio y nos sirve también para que el Señor sea glorificado a través de usted y de mí. Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, oh Dios, porque
tú mostraste tu amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Señor Jesucristo murió por nosotros, y ese fue tu acto de bondad, oh Dios, para con nosotros, en enviar al Señor Jesucristo a morir por los pecados de todos nosotros. Gracias, Señor, porque al creer en el Señor Jesucristo soy salvo y soy hecho hijo de Dios. Y gracias, oh Dios, porque tu Santo Espíritu está en mí y en todos los que han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador. Oh Dios, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y a actuar de la manera en que tú nos mandas a través de tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado a través de tu palabra en esta mañana. Y nos encomendamos a tu cuidado y te rogamos que nos ayudes a vivir conforme es digno de ti, para tu honra y para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, y así llegamos al final de este espacio, dándole gracias a Dios por permitirnos estar aquí y dándole gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Deseamos que el Señor bendiga su vida, deseamos que tenga un resto de día muy feliz, que usted y los suyos puedan gozar de las bendiciones del Señor. El Señor bendiga su vida. Chao, chao. Buen día.